Hola mis almas mágicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Por si no me conocéis, me presento. Yo soy Lidia Ilusia y hoy os quiero hablar un poquito más acerca de mitología y cómo no contaros la historia y leyenda del rey Arturo, que me parece súper interesante y personalmente me parece fascinante. Así que prepárate, coge palomitas, coge un té, que empezamos. El rey Arturo era hijo de Uther Pendragon y de Igraine, que Igraine era la esposa del duque Cornualles. Cuenta la leyenda que Uther, que era rey de lo que hoy día conocemos como Gran Bretaña, decidió firmar la paz con uno de sus grandes enemigos, el duque Cornualles. Y para ello lo invitó a su castillo junto a su esposa para poder firmar un tratado de paz. El problema es que Uther, al llegar allí, se quedó completamente enamorado de Igraine, la esposa del duque Cornualles. Obviamente Igraine lo notó, entonces cuando ya firmaron la paz, cogió a su esposo y le dijo que por favor ya se marchase porque no se sentía cómoda, y así lo hicieron. El amor de Uther hacia la duquesa Igraine era tan grande que llegó a enfermar, así que decidió ir a visitar al mago de la corte, el mago Merlín. Lo que Merlín le dijo es que simplemente tenía un mal de amores y que eso era algo muy fácil de sanar y que él le podía ayudar, pero con una sola condición, y es que el hijo que concebieran tenía que entregárselo para poder formarlo, educarlo, para así poder ser el mayor monarca que ha pisado Gran Bretaña, porque ese iba a ser su destino. Y todo como planeó Merlín se cumplió. Se tuvo a ese bebé y fue entregado a un mensajero de la corte llamado Héctor. Y ahí fue cuando lo bautizaron como Arturo. Arturo, al cumplir 2 añitos, su padre, el rey Uther Pendragon, falleció. Entonces los caballeros de la mesa redonda no sabían cómo organizar quién sería el próximo rey, ya que se dice que Héctor, este mensajero de la corte, no sabía que Arturo era el hijo del rey. Así que eso estaba un poquito en enigma, no se sabía de dónde salía ese niño ni quién era. En esa reunión Merlín se levantó y dijo que el sucesor de Uther sería aquel que pudiera extraer la espada de una piedra que apareció misteriosamente en Londres. Así que estuvieron bastante tiempo sin un rey claro que pudiera reinar lo que actualmente conocemos como Gran Bretaña. Los años pasaron y Arturo asistió a su primer torneo, donde uno de los competidores era el caballero, quien Arturo era escudero por orden de Merlín, quien también era eco del señor Héctor, por lo que el caballero y Arturo se consideraban como hermanastros. Pero al darse cuenta de que el caballero tenía la espada para dar inicio al torneo, seguramente todo planeado, Merlín mandó a Arturo a que fuera corriendo a por una espada. Así que eso hizo. Corrió lo más que pudo hacia su casa, pero vio que estaba cerrada y no podía coger la espada. Y recordó que había visto en un cementerio una roca gigantesca donde había una espada clavada, así que se dirigió también corriendo hacia ese lugar. Y no estaba seguro de cómo podría sacarla, pero él la agarró por su empuñadura y la sacó con total facilidad. Cabe aclarar que esta espada no es Excalibur, es Clarent. En la preparación del torneo estaban todos esperando la llegada de Arturo con la espada y finalmente llega y todo el mundo se da cuenta de que esa era la espada de que Merlín habló y que ese sería el sucesor de Uther, por lo tanto, rey de Gran Bretaña. Después de su nombramiento como rey, pasaron los días y decidió dar un paseo por el bosque y allí se encontró Merlín, cosa que le extrañó bastante, y Merlín le dijo que se encontraba ahí para salvar la vida, pero Arturo no entendía nada. Así que lo que hicieron fue caminar juntos, pasear, hablar
Poco tiempo pasó en este paseo hasta que apareció un caballero de actitud arrogante que les impedía el paso y que estaba listo para una batalla, para una pelea. Y el rey Arturo aceptó, sacó su espada y empezaron a pelear. Este caballero era mucho más diestro que el rey Arturo, a pesar de que Arturo era ágil, pero de alguna manera la espada de Arturo, su hoja, se quebró, se rompió, se quedó desarmado y el caballero le empujó, le tiró contra el suelo y estando a punto de clavar la espada, Merlín lo que hizo fue lanzarle un hechizo que lo dejaría plácidamente dormido y así fue como le salvó la vida. Y a pesar de que Arturo se quedó como en un pequeño estado de shock, ya no solamente por lo que había sucedido, que era cierto de que Merlín estaba ahí para salvar la vida, dijo, me quedé sin espada. Eso fue lo que más le dolió, que su hoja se rompiera. Pero Merlín le dijo que estuviera tranquilo, porque había una espada mucho mejor que era para él. Siguieron su camino y Merlín lo desvió hacia un lago. Allí pudieron observar cómo una mano misteriosa resurgía del agua con una espada. En ese preciso instante, Merlín miró a Arturo y le dijo, «Esta es la espada que te pertenece». Pero Arturo se quedó confuso porque no sabía cómo llegar hasta ese punto del lago. A lo lejos, vieron a una mujer vestida de blanco. Ella era la dama del lago. Se acercaron a ella y la dama del lago le dijo que le entregaría esa espada a cambio de un deseo, pero que ese deseo se lo diría después. Ella preguntó si aceptaba y él aceptó. Así que mágicamente apareció un bote, un barquito, para poder llegar hacia la espada y recogerla de esa mano misteriosa que salía de ese lago. Tanto Arturo como Merlín navegaron en ese lago hasta llegar hacia la espada. La agarró Arturo nada más llegar y al verla vio que abajo ponía «Tómame» y había una inscripción que ponía Excalibur y detrás de la hoja había otra escritura que ponía «Tírame lejos». Arturo creció y ya tenía edad para casarse y en una visita al reino de Cameliard, Arturo se fijó en la hija del rey, Ginebra. Así que Arturo pidió a Merlín que reuniera a una comisión de representantes del reino británico para poderle pedirle la mano a Ginebra. Y así lo hizo. Y Ginebra aceptó. El rey de Cameliard quedó encantado con esta propuesta y aparte de concederle la mano de su hija, también le regaló una mesa redonda que Uther Pendragon, antes de morir, se la había dado a él. Mandaron a Lancelot, el mejor de los caballeros que tenía Arturo, a recoger a Ginebra para llevarla hasta palacio, pero Lancelot, al verla, se quedó completamente enamorado de Ginebra y Ginebra también empezó a sentir cosas por Lancelot, pero no hicieron nada. Y a pesar de que Ginebra respetaba muchísimo a su marido, sintió que nunca se había llegado a enamorar del todo. El tiempo pasaba y se notaba esa atracción, esa tensión hacia ellos, miradas, gestos, pero nunca llegó a pasar nada, porque Lancelot tenía una gran lealtad hacia su rey, Arturo, y Ginebra hacia su marido, y entonces eso le impedía que pudieran estar juntos. En esa mesa redonda se sentaban los mejores caballeros que podía haber, y solamente había una silla que estaba vacía, llamada como la silla peligrosa, que siempre estaba reservada para el mago Merlín. Apareció un sabio que comunicó un mensaje, y es que le apareció el espíritu de Merlín diciéndole que ese asiento sería concedido para ese caballero noble que pudiera encontrar el Santo Grial. Por supuesto, todos los caballeros se levantaron corriendo y fueron en búsqueda de este Santo Grial, de esta famosa copa, pero Arturo se quedó sorprendido acerca de la muerte del mago Merlín, quien era su compañero, quien le cuidó, quien le enseñó y quien le acompañó
durante su vida. La orden quedó disuelta y alejado de los caballeros, ya que cada uno tomó un camino diferente para estar en la búsqueda de este tesoro. Entonces el reino en este momento quedó a merced de los envidiosos, entre ellos Mordred. En la historia más antigua se dice que tanto el rey Arturo como Morgana tuvieron este hijo llamado Mordred, y Merlín, al darse cuenta de este incesto, profetizó que la llegada de un bebé nacido a primeros de mayo sería el que destruiría el reino de Gran Bretaña. Por supuesto, Arturo era consciente de esto y ordenó a todos los bebés nacidos en esas fechas matarlos. Los llevó todos a bordo de un barco y ese barco se hundiría. Muchísimos bebés fallecieron, excepto uno, Mordred. Se inició un complot en contra de Arturo que se fue forjando tras las murallas de Camelot. Mordred acusó a Lancelot diciendo que éste quería quedarse con el reinado y además con su esposa. Aprovechando un momento en el que Ginebra entró en los aposentos de Lancelot, este los encerró. Lancelot dio a muerte a 13 caballeros que entraron uno a uno para defenderse, pero tuvo que huir de Camelot tras dar muerte a 2 de los hijos de los caballeros más nobles, Gawain. Tanto Gawain como el rey Arturo entraron en cólera, en ira, en rabia y salieron tras ellos, dejando a merced el reino en manos de Mordred. En este momento, Mordred, recuerdo que es hijo del rey Arturo, da un comunicado al reinado diciendo que el rey Arturo ha muerto y que él es el sucesor y el próximo rey. Cuando esto llegó a oídos de Gawain y del rey Arturo, con un gran ejército fueron hacia Camelot para intentar recuperar el reinado. Y ahí empezó la primera batalla, donde Gawain caería mortalmente herido. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento hacia el rey Arturo, pidiéndole perdón por haberle sacado del reinado, sintiéndose culpable y dejando su último respiro. Gawain, antes de morir, le mandó un escrito a Lancelot diciendo que por favor regresase a Camelot para ayudar al rey Arturo en la batalla. La noche posterior a la muerte de Gawain, Arturo tuvo un sueño donde éste se le apareció y le dijo que tenía que esperar a la llegada de Lancelot, que se tragase ese orgullo tras la traición, porque él sería quien le salvaría, si no moriría junto a Mordred. Por alguna razón, Arturo le hizo caso a ese sueño, llamémosle intuición, y fue a hablar con Mordred para hacer un tratado de paz, para que así Lancelot tuviera espacio y tiempo para llegar a Camelot. Y Mordred aceptó, así que un día quedaron para poder firmar y hacer oficial ese tratado de paz. El ambiente estaba demasiado tenso y cualquier movimiento extraño, raro, podía llegar a desencadenar la lucha. Tanto Mordred como el rey Arturo tenían sus ejércitos. Llegó el día y de una forma muy poco deseada apareció una serpiente y ésta mordió la pata de un caballo. El caballero, al verlo y ver el movimiento del caballo, sacó su espada para matar la serpiente, y ese movimiento fue clave para desencadenar una lucha. Le bastó al bando contrario para ver ese gesto como una amenaza, y ahí empezó una gran pelea donde muchísimos cayeron muertos en esa batalla. De la parte del rey Arturo solamente quedó vivo él y Bedivere, y por la parte de Mordred solamente quedó vivo él. Arturo vio ese momento como un momento de luz. No tenía más adversarios. Mordred estaba solo. Podría abalanzarse sobre él y destruirlo. Así que lo hizo. Se abalanzó sobre él, le clavó la espada y lo mató. Pero Arturo cayó encima de la espada de su adversario y cayó muy mal herido. En ese momento le dio tiempo para recordar dos cosas. La primera,
que no había hecho caso al sueño que había tenido, que no había esperado la llegada de Lancelot para que le pudiera llegar y que por eso él moriría, y ya estaba convencido. Y la segunda es que en su espada, Excalibur, en una de las hojas ponía «Lánzame lejos». Con la voz entrecortada, Arturo le dijo a Dévider, el último caballero que quedó vivo en esta batalla, que llevase su espada al lago, a un lago específico que él le indicó, y que por favor lo lanzase lo más lejos que pudiera sobre el lago. Dévider llega y Arturo sigue vivo y le pregunta que qué había pasado cuando había lanzado la espada. Y Dévider le dice que no pasó nada, y Arturo le dice que era un mentiroso. Ahí se dio cuenta de que realmente Dévider no lanzó la espada, así que esta vez sí se fue al lago y la lanzó lo más lejos que pudo. Arturo seguía vivo de nuevo y le preguntó: «Ahora dime, por favor, ¿qué ha pasado tras lanzar la espada?». En ese momento el caballero asustado le explicó que al lanzarla una mano misteriosa surgió del agua, la agarró y la llevó hacia adentro. Así que Arturo le pidió esta vez: «Por favor, llévame al lago». Cuando Arturo llega al lago en brazos de Dévider, este le deja en la orilla y allí habían 3 mujeres vestidas de negro encima de un bote. Dévider lo metió dentro de la balsa que surgió a las aguas y a lo lejos le perdió la vista. Este bote desapareció, donde se dice y se cree que el rey Arturo fue trasladado a la isla de Avalon, donde yace sepultado. Y eso es todo, chicos. Dejadme en comentarios si os ha gustado esta historia, si la conocíais. Algún dato importante que me haya dejado es bienvenido, por supuesto. Y también si queréis que hable más acerca de mitología celta, alguna historia, alguna leyenda, alguna mitología nórdica, cualquier idea que podáis dejar por aquí abajo, estaré encantada de poder leerla y apuntarla en mi lista, porque este canal es nuestro canal. Os recuerdo que tengo redes sociales, me llamo Lidia Ilusia, me podéis encontrar tanto en TikTok como en Instagram. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!